Ahora sí. ¿Y ahora se ve o no? Sí, ahora se ve. Vale, súper. Entonces, retomo lo que había comentado anteriormente. Tenemos un diagrama, le decía una cosa de este estilo, donde tiene un flujo de entrada, repito nuevamente, flujo de entrada y un flujo de salida. Entonces, lo que busca el balance masa es determinar qué cantidad de materiales son los que entran y qué cantidad son los que salen. ¿Para qué? Para poder determinar la magnitud de lo que sale y de lo que entra. Ese es el objetivo. Permítame dejar entrar acá, si no, no van a poder estar. Tengo que admitir. Ahí sí. Ahora sí. Ya, entonces, para determinar eso, uno puede establecer ecuaciones que se conocen como las ecuaciones de balance y que no es más que decir que lo que entra igual a lo que sale. Esa es la ecuación de balance que se hace. Si entran 10, salen 10. Eso es lo que se debe cumplir en cualquier balance de masa. Ocurre que en un proceso no necesariamente entra una sola materia prima. Entonces entran más de una materia prima y salen más de un producto. Entonces por ahí se comienza a ser más complejo el balance. Entonces algunas personas dijeron, bueno, sería bueno revisar antes de hacer y plantear cualquier balance, revisar eh, si es factible el poder determinar en forma anticipada si nos faltan o nos sobran datos para poder resolver el sistema. Entonces, lo que se buscó acá con esta ecuación es adelantarse antes de hacer cualquier cálculo, saber si tenemos la necesidad de salir a buscar datos o eliminar datos. O sea, en otras palabras, solamente aplicando esta ecuación que está acá arriba, que es la que acabo de marcar, sin resolver ni siquiera ningún balance, saber si se puede o no resolver el ejercicio. Eso es lo que buscan los grados de libertad. Sin resolver el balance masa, aplicando esa ecuación sencilla, saber si me faltan datos o me sobran datos. Eso es lo que está detrás de lo que vamos a ver ahora. Desde el punto de vista matemático, más o menos esto. Tengo x más y igual 2. Y por ejemplo, tengo x igual 3. Entonces, ¿ahí cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos dos ecuaciones. Ecuación 1, que dice x más 2 igual 2, y ecuación 2, que dice x igual 3. Y de acuerdo a esto, como hay dos incógnitas, que sería x e y, esas serían las dos incógnitas, y hay dos ecuaciones, el delta, la diferencia entre estas dos, es 0. Eso significa que no falta ningún dato para poder desarrollar el ejercicio y se va a resolver completamente. Pongamos un siguiente caso, en donde tengamos que x más z igual x, o z más x igual 3. Entonces ahí, ¿cuántas incógnitas hay? ¿Cuántas incógnitas hay? Tres. Muy bien, muchas gracias por participar. Podemos tomar notas, ¿sí? María, Eugenia. Muchas gracias. Ya, entonces son tres incógnitas y esos son X, Y y Z. Esas son las tres incógnitas. Y ahora las ecuaciones disponibles siguen siendo dos. No hay más. Solamente yo agregué Z más X, pero al Z le agregué X, pero siguió siendo la misma ecuación. Tenemos dos ecuaciones. Entonces la resta, ¿cuál sería ahora? Sería número de incógnitas, que serían 3, menos el número de ecuaciones, que serían 2, y eso nos da 1. O sea, grado de libertad igual 1. ¿Qué significa 1? Que nos falta una ecuación para poder resolver el sistema. Y claro, podría ser a lo mejor un z
más I igual 5, y con eso ya podemos resolver porque tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Eso es desde el punto de vista de la matemática pura, ¿sí? Del sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones lo puedo resolver siempre y cuando tenga la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones o datos para resolver. Y nos faltaría un último caso, porque aquí tenemos GL igual GL, el que hicimos recién, GL mayor que 0. Hicimos el GL igual a 0. Y nos faltaría un GL menor que 0. GL menor que 0. Eso sería dado por, tengo menos incógnitas que ecuaciones. Ese sería el caso de un GL igual menor a 0. En este caso podría ser agregar otra incógnita o otra ecuación. X más Y más Z igual 10. Ahí ya llevo 3 ecuaciones. Y además voy a agregar Z igual 3. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones. 4 ecuaciones. Entonces, número de incógnitas siguen siendo 3. Las mantuve las 3. Estoy calculando ahora un nuevo GL para una nueva condición que son 3 incógnitas X, Y, Z. Y las ecuaciones que tengo ahora son 1, 2, 3, 4. Entonces, el número de ecuaciones son 4. Y aquí me da menos 1. ¿Qué significa ese menos 1? Significa que sobra una ecuación. Si yo hago cálculos con eso, seguramente por un camino voy a llegar que el X igual 5, por otro camino voy a llegar que el X igual 10. Y eso no puede ser. Siempre debemos tener, sobre todo en términos de flujo de materiales, hay un solo flujo válido. O sea, la cantidad que sale son 200 kilos o 200 kilos. No puede ser que por un camino me dé 350 kilos y por otro lado me dé una tonelada. Tiene que ser exactamente el mismo valor. Y aquí entonces con este número, que es menos 1, me estoy dando cuenta que hay una inconsistencia y tengo que salir a eliminar datos o a eliminar ecuaciones. Esto tan sencillo que estamos viendo es lo que nos va a servir mucho para evitar hacer los balances sin tener los datos suficientes o tener datos que están de más y que tengo que darlos de baja, si no voy a llegar a una inconsistencia en su desarrollo. Entonces, ahí lo único comentar es que esta ecuación solamente nos sirve para saber si el sistema de balance masa se puede o no resolver. Eso es todo el aporte que tiene ese algoritmo que está aquí. Este algoritmo lo vamos a revisar, qué significa cada una de estas cositas, pero ya un poco las adelanté desde el punto de vista matemático, que la variable independiente son las incógnitas, que los balances de masa son las ecuaciones, que las variables especificadas son los datos, y las restricciones son otras ecuaciones más que las vamos a ver con detención en la siguiente slide. Aquí Profe, está. ¿puede devolverse un poquito, porfa? Claro, por supuesto, sí, sí. En lo que tenía escrito. ¿O lo borro? Oh, lo eliminé, pero va a poder revolver el video. Lo eliminé. Ya, no importa. Profe, consulta, decía entonces que Gracias. los grados de libertad solamente sirven para saber si se puede balancear. Si se puede resolver o no un sistema de ecuaciones, o sea, un sistema de balance masa. Sí, correcto. Vale. Correcto, exactamente, súper bien entendido. Entonces, ¿cuándo lo vamos a poder resolver? Cuando el GL sea igual a 0. ¿Cuándo no vamos a poder resolverlo? Son los casos que están aquí, para no estar hablando en el aire. Entonces, GL igual a Profe, 0. consulta. Para establecer grado de libertad, ¿no se ocupa, por ejemplo, ese método en el álgebra de la matriz escalonada? No, es más sencillo que eso. Es simplemente contar y vamos obteniendo el resultado. Mucho más sencillo que de la matriz escalonada. Sí. Ya, como comentaba entonces, el GL, su significado, si nos da 0, significa que hay igual cantidad de datos que incógnitas. ¿Qué significa? Que el sistema de balance de masa está correctamente especificado.
O sea, ¿qué se puede hacer? Se puede resolver el balance más. Esa es la conclusión. ¿Qué ocurre cuando el GL es mayor que 0? Eso significa que hay más incógnitas que ecuaciones y datos para poder resolver. Se dice entonces que el sistema está subdimensionado. Y es porque significa que faltan datos. Subdimensionado significa que faltan datos. Aquí otra manera de leerlo es que hay más incógnitas. Hay más incógnitas que datos, entonces faltan datos. Y el último, ¿qué hacer? Aquí tenemos dos caminos. Los dos caminos son, hay un caso particular que es cuando el GL sea igual a 1. Cuando el GL igual a 1, lo que uno puede hacer, teniendo este balance, supongamos que sea una torre o un estanque, un recipiente, entonces aquí tengo la corriente entrada, F1, la corriente salida, F2. ¿Ya? La corriente 1, la corriente 2. Entonces, yo lo que puedo hacer es que puedo darme arbitrariamente ese valor que me falta. Eso solamente se puede hacer cuando el grado de libertad es 1. Cuando el grado de libertad es 1, yo lo que digo, voy a hacer entonces base de cálculo. Base de cálculo significa que yo me doy un valor arbitrario, eso significa que yo me puedo dar cualquier valor, ya vamos a ver que no necesariamente es cualquier valor, pero me puedo dar cualquier valor que me permita resolver el balance. ¿Cuáles son los criterios para darse cualquier valor? Por ejemplo, aquí podemos poner que entran 0,1% de algún compuesto, pongamos de hidróxido de sodio, 10% de hidróxido de sodio. Si es 0,1, así solito, yo perfectamente me podría dar como base cálculo un F1 igual 10. Si yo multiplico el 10 por 0,1, este vendría siendo, supongamos, el componente 1 en la corriente. Vamos a explicar cómo se hace eso, el X11, X11, X11. ¿Cuánto es el 10% de 10? ¿Cuánto es el 10% de 10? 1. 1. 1, correcto, 1. Y entonces con eso avanzo rápidamente, pensando en que el valor es 0,1, me puedo dar una base de cálculo de 10. Supongamos que ahora el valor no es 0,1, sino que es 0,15. Ahí, si yo sigo con un 10, el porcentaje me va a dar 1,5. No sé si me van siguiendo. Si yo multiplico 0,15 por 10, me da 1,5. Lo que desde la perspectiva de los balances de masa no es buena idea, porque cuando uno trabaja con decimales, la probabilidad de equivocarse es mayor que de trabajar con números enteros. Entonces hay que procurar que la base de cálculo que uno se dé siempre le dé un número entero. Entonces vamos a ver si se entendió. Supongamos que tengo una composición 0,152. ¿Qué base de cálculo será adecuada para que no nos dé un número con decimal? Si nos damos 10, nos va a quedar 1,52. ¿Eso es entero? No. No. ¿Qué número me da? 152. La idea es que uno se dé números fáciles. Y números fáciles son 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Esos son los números fáciles, porque cualquier cosa multiplicada por un número fácil da inmediatamente el valor. Entonces, ¿cuál sería el que sigue? Supongamos que sea 100, ¿vale? 100. Vamos a darnos 100. Si multiplicamos 100 por 0,152, ¿eso cuánto nos da? 15,2. Exactamente. Entonces, quizás cuando tenemos entonces 3 cifras, fíjense aquí, ahí hay 1, 2 y 3. En esos casos, entonces mejor darse una base de cálculo con 3 ceros. O sea, conclusión, uno se da una base de cálculo en función de las cifras decimales que tenga. Ahí da, profe, da 152. Exactamente, y da número entero. Esa es la idea.
Entonces, es una sugerencia, por cierto, alguien podría decir, yo me quiero dar 152, se puede dar 152, lo que ocurre es que balances para arriba, después va a tener que empezar a calcular y puede que llegue a decimales y finalmente termine en un error. Por eso es que la sugerencia mía, personal, de años haciendo esto, es mejor darse números enteritos, como son 10, 100, 1000, y por qué 100 y por qué 1000 va a depender del número de decimales que tenga aquí. Entonces, si usted tiene 1, 2 y 3, dese 1000. Si tiene, por ejemplo, 0,21, bueno, dese con 100 basta, porque si el 0,21 lo multiplica por 100, eso le da 21. 21 kilos, 21 libras, o lo que sea. ¿Vale? Bueno, eso que acabo de explicar es solamente cuando el GL igual 1. Cuando GL igual 1, eso es lo que uno puede hacer, darse una base de cálculo. Caso particular, cuando uno obtiene un GL igual 1, se da una base de cálculo y se pone a resolver. O sea, no sería correcto concluir que si el GL igual 1, no se puede resolver. No, sí se puede resolver. Lo que pasa es que usted se debe dar una base de cálculo para poder avanzar en la resolución del ejercicio. El otro caso es donde el GL, como dice ahí mayor que 0, por ejemplo, sea igual a 2. 2 significa que, ¿cuántos datos faltan si dice 2? El GL igual 1 significa que falta un dato. Y como falta un dato, yo me lo doy. Y cuando yo me lo doy, a eso se le llama base de cálculo. Porque yo me estoy dando una base para hacer el cálculo. Y cuando el GL igual 2, ¿qué significa entonces? ¿Cuántos datos faltan? 2. Dos. Dos datos. Entonces ya no me sirve la base de cálculo. Y ahí necesariamente yo digo, no puedo resolverlo porque me faltan 2 datos. ¿Y para qué decir si el GL igual 3? Peor condición, porque ahí significa que faltan 3 datos. No sería correcto decirme, bueno, aquí es fácil, me doy 2 bases de cálculo. No, se puede. No es factible darse 2 bases de cálculo, ni menos 3 bases de cálculo. Solamente se puede dar una única base de cálculo. Y si con esa única no se puede resolver, es que no se puede resolver hasta cuando tenga más información. Y el último caso es un caso poco habitual, pero sí se da en la práctica, es que tengamos más datos. Y eso pasa cuando, por ejemplo, cruzamos datos de planta del departamento de ingeniería, que hace lo mismo que vamos a hacer nosotros, balance de masa, y con eso hace estimaciones. Y por otro lado tenemos a un operario que nos entrega un valor ahí duro, que fue leído desde una balanza o desde alguna medición de un camión que entró, la materia prima la mide muy bien. Ese es un dato duro, porque prevalece por sobre otro que se haya estimado. Entonces, esto que vamos a señalar ahora es algo por lo general, no es que se cumpla rajatabla, pero por lo general, cuando hay que descartar datos, los que se descartan son los de la salida. Por ejemplo, el departamento de ingeniería estimó que van a salir 152 kilos. Pero eso es una estimación, eso fue fruto de un balance de masa como el que vamos a hacer después más adelante. Sin embargo, acá un equipo de medición, el camión entró, midió 122 kilos. Entonces, si hay que eliminar un dato, el dato que elimino es el dato no estimado, perdón, el dato estimado, el dato que se calcula. El dato que se mide, esto se mide con alguna balanza o alguna entrada, ese no se da de baja porque es un valor duro, un dato duro. Lo que uno desestima son aquellos datos que son estimados. Como les digo, es poco habitual que eso ocurra, pero si llega a ocurrir, Pero, profe, eso igual podría pasar si la balanza, por ejemplo, está descalibrada. claro, también podría ocurrir, pero ahí necesitamos más información del medio como para poder dar de baja una entrada que es bien rigurosa en general en las organizaciones porque es la materia prima con la que van a generar su producto final. Entonces, hay camiones que se vuelven porque su porcentaje de humedad no es el que se cumple conforme a las características.
Entonces la probabilidad que eso ocurra es bien baja, pero sí puede ocurrir, por supuesto. Pero ahí necesitamos condiciones o información de contexto para poder descartar el de la entrada o el de la salida. Por lo general, Profe, se descarta tengo otra duda. Por ejemplo, el material que entra de entrada igual no se le pone como un porcentaje de error para que no pase esto de que al final tengamos que descartar datos. el descarte de datos se da porque le llega a usted información de muchas fuentes y hay algunas que se estimaron y eso genera el conflicto de que tenga más datos que incógnitas. Pero no tanto por el error de lectura, sino porque hay una inconsistencia que recibió de fuentes distintas para una misma corriente valores distintos. Entonces tiene que quedarse con uno. ¿Y cuál es con el que se queda? Con el más fiable. Y el más fiable, por lo general, es el que se mide, más que el que se estima por ingeniería. Es más o menos como la síntesis. ¿Vale? Pero no va acompañado de errores. Esos serían los tres casitos y ahora sí vamos con el paso a paso. Si ustedes siguen estos pasos, no deberían tener dificultad en poder resolver ejercicios relacionados con grados de libertad, que vendría siendo hasta el número 4. ¿Sí? Vamos a avanzar hasta el número 4 en esta sesión. Mañana a ver si avanzamos al 5, 6, 7. ¿Sí? Vamos hoy día a aprender a cómo hacer grados de libertad, avanzando con estas 4 etapas. La primera etapa es la nomenclatura o paso 1. Paso 2 son los datos. Paso 3, las restricciones. Y finalmente se calculan los grados de libertad. ¿Y de qué manera? Con esa ecuación que está ahí. GL es igual a BI menos BM menos BE menos R. Vamos a explicarla, insisto, cada una de ellas cuando hagamos una aplicación, pero esa sería la ecuación que vamos a utilizar. Entonces vamos a partir con un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. Creo que se pegó nuevamente. Ahí sí. ¿Siguen viendo esto, no? ¿Siguen viéndolo? Quiero saber si se ve. Sí, profe, se sigue viendo. Profe, Perfecto, muchas gracias. Ya, entonces vamos a borrar un par de cosas como para que no aparezca esto hecho de la nada. Ahí sí. Ya, entonces, si nos vamos al paso a paso, lo primero sería la nomenclatura. Entonces, con eso vamos a partir por P1, nomenclatura. Primero vamos a dar lectura al caso, y este vendría siendo el caso que vamos a revisar. Yo en el aula que acabo de subir el link para esta clase, les voy a ir subiendo unas cápsulas que fueron hechas en pandemia, que son bastante útiles, que se ven estos casos, estos ejercicios resueltos como para estudiar, son buenos, ¿sí? Son cápsulas que duran 15 minutos, 10 minutos. Entonces, si algo no queda claro, pueden volver a esas cápsulas y recordar o ver otros ejercicios que no necesariamente sé, ¿vale? Se los voy a subir para que le echen un vistazo. El ejercicio es el siguiente, dice, se procesa una mezcla de alcohol y acetona, que contiene 40% de alcohol, con lavados sucesivos de agua para eliminar el alcohol. Entonces, nos va la nomenclatura que dice alcohol es la A, la acetona es la K, y el agua es la A. Entonces aquí está dado por letras, A, K y W, donde A, insisto, es el acetón, el alcohol, la K, acetona o cetona, y el W es el agua. Dice, el agua de lavado utilizada contiene 4%, 4% está aquí, 4% está ahí, de alcohol, y las cetonas son mutuamente insolubles, significa que no se mezclan. Considere que se requieren 150 litros de la corriente 2, la corriente 2 es esta, por cada 200 de la mezcla de alimentación. De la mezcla de alimentación que sería esta. La distribución de alcohol entre las corrientes de cetona y agua está dada por, y ahí hay una ecuación, que es la que nos va a servir para saber la relación que hay entre ellos. Entonces, como les decía, no hay que ahogarse con estos ejercicios, lo que hay que hacer es mirar el paso a paso. El paso 1 es muy básico, muy sencillo, es darle nombre. Nomenclatura significa bautizar, poner nombre a. En nuestro caso, y mi sugerencia es que más que nombre pongámosle números, porque con números uno puede trabajar ecuaciones. Y
Y esa es la única razón por la cual vamos a trabajar con números. La forma de ponerle números es un corchete cuadrado, uno pone 1, y el primero en orden de aparición es el alcohol, y por eso pongo alcohol. El que alguien no comparta lo que yo digo y quiera partir con la acetona no está mal, porque en realidad no hay un orden de que tiene que ser primero el alcohol y después tiene que ser la acetona. No, alguien perfectamente podría partir con el agua, luego la acetona, el alcohol, a gusto consumir. Ahí cada uno ve por dónde partir. Pero lo normal cuando uno parte haciendo la lectura de estos ejercicios, es el primero que aparezca en la lectura, es el primero que incorporo. Fíjense, se procesa el alcohol, ya lo incorporé, sigo leyendo y luego me aparece otro nuevo, acetona. Ah, entonces pongo acetona. Y fíjense, prácticamente sin entender mucho lo que está pasando, simplemente leyendo, y en la medida que vayan apareciendo nombres, los voy incorporando en la acetona. Si sigo leyendo, aquí voy, alcohol, acetona, contiene alcohol, agua, aquí apareció agua, este no lo tenía. Entonces, incorporo número 3, y ese va a ser agua. Sigo leyendo, alcohol ya lo puse, agua ya lo puse, alcohol ya lo puse, acetona lo puse. Estoy leyendo solamente los nombres, ¿ah? No estoy ni siquiera leyendo el contexto. Sigo leyendo alimentación, alcohol, luego acetona, agua, ya, están todos, están todos. Hasta ahí, ¿alguien tiene una duda, consulta? Lo único que hicimos fue ponerle un número en orden correlativo a los componentes que aparecieron en el enunciado del ejercicio. ¿Y si alguien tiene alguna duda? No, profe, claro, estoy. No, profe. Perfecto. No, profe, hasta el momento. Impecable. Sí, hasta el momento, eso es cierto. Hasta el momento estamos bien, estamos vivos. Ok. Luego lo que sigue es, si nos vamos acá, datos. Y aquí quiero que pongan un poquito de atención porque los datos necesitamos atención y ojalá que vayan tomando nota de cómo se incorporan los datos. En los datos tenemos que primero ponernos de acuerdo cómo vamos a definir los flujos, cómo vamos a definir las composiciones. Eso lo voy a hacer un poquito más acá arriba para que podamos definirlo. Los flujos van a ser F de flujo. F, ¿por qué? Porque hay de flujo. Eso, el F es cuando es flujo másico. Másico. Mañana seguramente vamos a tener tiempo para avanzar con flujo molar. Y ahí trabajamos con N, flujo molar. ¿Y por qué con N? Por los moles. Si se recuerdan ustedes de la química que alguien me comentó que hicieron química, bueno, en química tienen moles. Moles, masa, partido por la masa relativa, y eso les da los moles, masa por la masa relativa. Y entonces por eso es la denominación de N. Esa denominación también es arbitraria, pero como para ponernos de acuerdo en este curso, esa va a ser la convención de curso. Cuando hablamos de flujo másico, vamos a trabajar con este, y cuando hablemos de flujo molar, y es cuando hablamos con reacciones químicas, trabajamos con moles. Ese es el acuerdo. Ahora, otro acuerdo. ¿Cuál es el otro acuerdo? Las entradas las vamos a poner con números. Entonces, si vemos acá en este ejercicio, lo vamos a tomando acá mejor para que lo vamos incorporando. Perdón. Lo voy a copiar acá arriba para que primero entendamos la convención. Entonces, en este diagrama de proceso que tenemos acá, ¿vale? Tenemos una entrada, que sería 1. Tenemos otra entrada, que sería 2. Y salía la 3 y la 4. Entonces, ¿cómo establezco una entrada? La entrada que está por la parte superior derecha, esa entrada es F1. ¿Cuál sería la entrada que está entrando por el lado inferior derecho? Sería F2. ¿Cuál sería la salida? F3. Y la otra salida, F4. Entonces, aquí hablamos que F1 es entrada, F2 también es entrada, y F3 es salida tal como la 4. También es salida. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Ahí estamos. Hasta ahí, ¿alguna duda o consulta? Solamente entonces nos estamos poniendo de acuerdo que cada vez que hagamos un diagrama de proceso, le vamos a poner números a las corrientes.
Entonces, vamos a hablar de corriente. Corriente de entrada. Y esta, corriente de salida. ¿Vale? Eso es la convención. Ahí hasta ahí alguna duda, consulta respecto a esta convención. No, Parece- profe. Perfecto, No, profe, por mi lado no. No, perfecto. profe. Lo que hacemos ahora entonces es seguir avanzando un poquito más al grado de dificultad y vamos a incorporar esta nomenclatura que tenemos acá, que es esta, no la otra con letras, sino que es la que acabamos de incorporar acá. Ahí fíjense que los componentes están en corchete cuadrado. Corchete cuadrado significa que es el componente 1, alcohol, el componente 2, acetona, el componente 3, agua. Entonces, me gustaría saber cómo poder decir la cantidad de alcohol que entra por la corriente 2. Entonces, la convención dice, bueno, no es tan complicado, usted tiene que poner, primero pone el flujo, porque está hablando de flujo. Flujo, y quiere decir alcohol, que está ingresando por la corriente 2. Entonces, primero pongo el componente, y el componente, ¿qué número es? Estoy diciendo alcohol que entra por la corriente 1. 1. 1. Entonces sería F1 y entra por la corriente 2. Entonces sería F12. ¿Qué significa F12? Significa componente 1 presente en la corriente 2. Eso significa. En otras palabras, esto es lo mismo que decir que es alcohol presente en la corriente 2. Y en algunos casos la corriente 2 podría ser alimentación porque es entrada. Eso va a depender del ejercicio, pero en general sí entra alimentación. A ver si se entendió. ¿Cómo pondríamos entonces la acetona que sale por la corriente 4? Sería F4, 2, F42. El F4, el 4 no existe, porque los componentes van de 1 a 3. F2. F2 entonces. Ahí, 4. F24. 24. F24 significa componente 2. Recuerden, el primero es el componente y el último la alimentación. Componente 2, presente en la corriente 4. Ahí está. Hacemos uno más para que podamos entender cómo pondríamos entonces el agua entrando. Agua entrando. F3. Muy ¿Uno? bien. Partí bien ahí porque es el componente 3, que es el agua. Primero leo la nomenclatura y luego me voy a las corrientes y veo por dónde entra el agua. Y recuerden el- que el agua, disculpen, necesitamos esta para saber cuál es el agua, porque ahí está hecha con letra. Claro. Entonces, Ah, sería 2 entonces, profe. veámoslo El así. otro número. Ahí está. Ahora la podemos leer mejor. Entonces ya tenemos que F3 porque es agua y que entra. ¿Por dónde entra el agua? 2. Por la 2, muy bien. F32. Y eso sería agua alimentada. Alimentada. Eso sería. Creo que se entendió, ¿sí? Así que estamos bien ahí. Ahora seguimos aumentando el grado de dificultad porque tenemos que ponernos de acuerdo en cómo referirnos a las composiciones. Entonces también hay una convención para las composiciones. Composiciones se entiende como la parte sobre el todo, significa que es adimensional, o sea, son porcentajes. Eso es lo primero que vamos a aclarar. 40% es equivalente a decir 0,4. ¿Sí? Si yo quiero calcular el 40% de algo, lo multiplico por 0,4. Si quiero calcular el 50% de algo, ¿por cuánto multiplico?
0,5. Por 0,5. 0,5. 0,5. El 20%, 0,2. 0,2. El 1%, 0,1. el 1%, 0,01, profe. 0,01. 0,01. Hay que estar despiertos ahí porque efectivamente es fácil equivocarse y cuando uno entra en el límite del 2%, el 5%, 0,05, 0,02, porque el 0,1 es 10%. Lo vamos a poner acá para que no se nos olvide. El 10%, ese sí es 0,1, ¿vale? Entonces, cuando nosotros veamos porcentaje en los diagramas de proceso, nosotros no lo vamos a escribir como porcentaje, sino que vamos a ocupar la composición. ¿Y cuál es la composición? Es llevado a decimal. Entonces, si yo veo un 40%, lo voy a escribir como 0,4. Si veo un 20%, lo voy a escribir como 0,2. Voy a tener que poner especial atención cuando vea un 1%, porque lo debo escribir como 0,01. Entonces veamos si se entendió, pero antes de eso tenemos que ir al concepto de la composición. Haciendo la comparación acá, con lo que teníamos anteriormente, en el flujo másico, ahí hablamos de composiciones, en este que está aquí. Ahora sí. Y las composiciones las vamos a denotar con la letra X. Y cuando hablamos de flujo molar, las composiciones las denotamos con la Y. ¿Vale? Entonces, para referirnos a una composición, la vamos a definir con, o vamos a empezar a definirla con la letra X. Si es flujo molar. Si es flujo si es flujo másico. Y si es flujo molar, con Y. Cuando nos referimos a flujo, se pone F. Y esos son por unidad de medida. Por ejemplo, esto va a ser kilo. Generalmente son flujos. Kilo hora. Podría ser toneladas día, por ejemplo. Podría ser libra al mes. Son alternativas, ¿vale? En cambio, la composición no lleva dimensiones. Esa es una forma de discernir o diferenciar una composición de un flujo. Un flujo siempre lleva unidades de medida. La composición jamás lleva unidades de medida, porque es la parte sobre el todo. En este caso, si vemos este diagrama, aquí tenemos 40% de alcohol tiene esta corriente 1. Eso Profe, consulta, ¿sí? en el flujo molar, se supone que en el flujo másico es la cantidad de materia por unidad de tiempo. ¿Y el flujo molar no serían los moles por unidad de tiempo? Exactamente. Ahí la unidad de medida serían mol, mol segundo, por ejemplo. Sería una libra mol hora, y todas las alternativas posibles, que diga mol. Claro, efectivamente también son flujos. Y en el caso de la fracción molar, siempre va a ser adimensional, no tiene unidades de medida. Eso es más o menos para que nos quede súper claro que no hay unidades de medida para el caso de las fracciones. Entonces ahora, ya que entendimos que hay una diferencia entre F y X, el F lleva unidades de medida, el X y el Y jamás llevan unidades de medida, y siempre va a ser una proporción de una parte sobre el todo. En este ejercicio que tenemos aquí, dice que 40 partes son de A y el resto de A y K juntos. O sea, 40 sobre 100. Eso significa 40%. Entonces, ahora lo vamos a llevar a cómo escribir ese dato. Y la mecánica es exactamente la misma. Primero va si es flujo o es composición, y luego va el componente seguido de la corriente. Entonces, el valor que tenemos aquí, 40%, pregunto al curso, ¿es un flujo o es una composición?
Una composición. Una composición. composición. Una composición. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Porque ninguna parte dice mol, no Tienen- dice tonelada, no dice nada. Más encima dice porcentaje. Y si dice porcentaje, yo ya les dije aquí, cuando vean porcentaje, tienen que ver la equivalencia. Su composición es 0,4. Entonces, ya sé que es composición. Tengo que partir con X, porque no es flujo. Y luego tengo que preguntarme, ¿cuál es el número que está asociado al A? El A lo veo acá, que es alcohol. ¿El alcohol qué número lleva en la nomenclatura con números? El 1. Pero El cuatro, 1. Por lo el tanto, uno. pongo 1. Y ahora, ¿por cuál corriente está entrando? Y tenemos 4 corrientes, la 1, la 2, la 3 y la 4. Por la 1. Con la Con la- corriente Por 1. la 1. Entonces sería X11. Y aquí el valor que pongo es 0,4 y no 40%. Y ahí estaría el primer dato. Ese es el Profe. primer dato. ¿Sí? ¿Me puede explicar eso de nuevo, por favor? Que no lo entendí bien. Sí, lo vamos a explicar. Vamos a explicarlo con el de acá, ¿vale? Para que vayamos creciendo. Primero, el de abajo es el mismo, pero es para que veamos las diferencias. Ese A, me estoy refiriendo a que está en la corriente de 2, 4%. ¿Es flujo o es composición? El 4%. Composición. Composición. Entonces parto con una X. Es que eso es lo primero. Hay que entender, identificar si es un flujo o es composición. ¿Cómo los identifico? Si es porcentaje, eso es composición. Entonces, si quiero poner datos, debo partir con la X. Eso es composición. Hasta ahí, ¿alguien no entiende diferenciar entre porcentaje y flujo? Porque eso es básico para poder avanzar con lo que sigue. Repito nuevamente, para poder identificar, miro si tiene porcentaje, eso es composición. Si no tiene porcentaje y tiene kilo hora, libra mes o lo que sea, eso es flujo. Entonces, ¿alguien duda respecto a eso? Por mi parte no, profe. No, profe. Entonces, cuando yo me encuentro con un dato que dice 40%, debo ponerlo con X, porque es composición. X significa composición. Y ahora me hago cargo de dónde proviene. El 4% está asociado a la letra A. Si yo miro acá, la letra A dice alcohol. De acuerdo a mi nomenclatura, ¿qué número tiene el alcohol? 1. 1. Entonces pongo primero el componente y luego pongo la corriente. ¿Por cuál corriente está entrando? 2. La 2. Ahora, aquí, cuidado, ¿qué número pongo? 0,04. 0,04. 0,04, no 0,4, porque ese 40% y este es 4%. Y ahí estamos perfectos, ahí están los datos incorporados. La persona que preguntó, no sé si aún no comprende cómo hacerlo, a pesar de que no hicimos el otro, porque era igual, pero el mecanismo es el mismo. Primero identifico si es flujo es composición, si es flujo parto con F, si es composición parto con X. Y lo que sigue después exactamente lo mismo. El primer numerito es el componente y el segundo numerito es la corriente. Eso es. ¿Sí? Entonces, volvemos acá. Volvemos acá porque ya aprendimos la combinación o la convención para nombrar corrientes y datos. Entonces, volvemos acá a los datos y vamos a repetir el mismo ejercicio, por eso lo quise repetir anteriormente. Vamos a partir de 0. Veo el diagrama proceso ahora, o también puedo leer el ejercicio, pero es más fácil verlo en el diagrama proceso y me doy cuenta que el primer dato que veo lo veo en la corriente 1. En la corriente 1 dice A, 40%. 40%, vamos a repetir, como es 40%, el dato es una X, porque es composición. Luego tengo que incorporar el componente al que está asociado al 40%. El componente, si miro para acá, dice alcohol, letra A. Y de acuerdo a la nomenclatura que tengo más lado izquierdo, el alcohol es el número 1. Por eso aquí pongo 1. Y ahora me ocupo de mirar por cuál corriente entra. Recordando que las corrientes son 1, 2, 3 y 4. Entra por la corriente 1. Entonces el valor va a ser 0,4 porque es 40%. Me voy al segundo dato y el dato es composición, por eso parto con X.
Y luego avanzo con el 1, sigue siendo el 1 porque es alcohol, el mismo que está ahí, si se dan cuenta, en la misma letra, así que es el mismo número, pero entra por la corriente 2, así que sería X2. Y esto va a ser igual a el 0,04. Hasta ahí vamos en esta etapa, la etapa 2. La nomenclatura fue ponerle números y el dato fue como lo hicimos anteriormente. Vamos en el paso 2. Ahora viene el paso 3. El paso 3 que son las restricciones. Y eso es lo que vamos a anotar aquí. P, restricciones. P3, restricciones. P3, restricciones. Restricciones. Entonces, el paso 3 obedece a ecuaciones que nacen de relaciones entre las corrientes. Esas son las restricciones. Relaciones que hay entre las corrientes. Entonces, vamos a hacer lectura y dice acá, considere que se requieren 150 libras, y ahí anoto mi primer valor, 150. Esto lo anota uno como lo vaya entendiendo y como vaya incorporando los resultados. Dice 150 libras en la corriente 2. ¿Cuál es la corriente 2? Es F2, porque es corriente 2. Y ahí estoy diciendo 150 en la corriente 2. Eso es lo que estoy diciendo ahí. 150 en la corriente 2. O por K. Perdón, ahí está. Dice, se requieren 150 libras de la corriente 2. Por eso puse 150 partido por F2. Por cada 200 libras, de la mezcla de alimentación. Y la mezcla de alimentación, ¿cuál será? Si ya F2 la ocupé. La El 1. El 1, no hay otra, no hay otra. Ay, no puede ser el 3, no, porque salía. Y el 4, ¿por qué no? Porque también salía. Entonces, la única que nos queda como alimentación es la 1. Y por eso aquí tendría que ser F1, ¿vale? Ahora, lo que sigue es lograr llevarlo a esto una ecuación. Y eso se logra poniendo acá un signo igual. O sea, esta es una relación que hay entre que 150 partido por F2 va a ser igual a 200 partido por F1. Lo que nos queda por hacer ahora es comprobar si esta ecuación que acabo de deducir yo es realmente verdadera o está realmente bien deducida esa restricción. Porque esa restricción tiene que ser consistente con lo que dice el enunciado del ejercicio. Entonces, vamos a ver si está buena o está mal, si está bien o no planteada. La buena noticia es que si uno se equivoca en el planteo, al momento de corroborar, se acusa solo de que es al revés, y no hay más, porque hay dos opciones, que sea de esta manera o que sea de una manera opuesta, y no hay otra alternativa, así que es una buena noticia. Que si uno se equivoca en plantear el ejercicio, simplemente lo pone al revés y le va a dar correctamente. ¿Cómo se comprueba? Se comprueba con lo que dice acá, pues dice que se requieren 150 libras de la corriente 2. Entonces, aquí donde dice corriente 2, reemplazo con 150. ¿Sí? Y si eso es así, el F1 me tiene que dar aquí 200. Y me da, pues, porque 150 partido por 150 es 1, y el F1 da 200. Así que ya junté. Ahora, alguien podría decir, bueno, este ejercicio usted lo ha hecho mucho tiempo, entonces por eso lo voy al tiro. Bueno, hagámoslo como que estoy recién aprendiendo y lo hice al revés. Que es lo que yo les digo, que eventualmente cuando uno está haciendo esto, lo que más les complica son las restricciones. Entonces, eventualmente es como razonable que alguien lo ponga al revés. Entonces, ahora va la verificación. Primero lo puso así como lo entendió, y ahora lo que le toca es confirmar. Entonces, vamos a hacer la lectura. Dice, se requieren 150 libras de la corriente 2. Entonces, donde está corriente 2, yo reemplazo. ¿Por cuánto? 150, porque dice 150 la corriente 2. Y fíjense que esto ya no me está cuadrando, porque 150 por 150 dividido por 200 jamás me va a dar 200. Y por eso descarto que esa propuesta que yo hice originalmente es la correcta. Entonces me devuelvo y digo, entonces esto al revés. Lo hice más, pues, así.
150 partido por F2 va a ser igual a 200 por F1. Y esa es la opción correcta. Estas relaciones son igual a cuando uno se hace un arroz, por ejemplo. 2 de agua por 1 de arroz, o algo así, ¿sí? Entonces, esa relación se cumple aunque yo quiera hacer 10 kilos, o para 10 personas, o para una persona, la relación es la misma. Lo que cambia es la cantidad. Eso es lo que estamos diciendo acá. A nosotros nos interesa la relación que hay para poder masificar o escalar esto. Entonces, si yo tengo la relación 2 de arroz con 1 de agua, o 2 de agua con 1 arroz, ya no recuerdo, pero los valores, esas relaciones son las que nos interesan acá. Acá dice 150 de libras de la corriente 2 por cada 200 de la corriente 1. Eso está diciendo. O sea, en nuestras palabras, si por la corriente 2 entran 150, debiesen entrar por la corriente de alimentación, o sea, por la 1, debiesen entrar 100. Y eso se cumple con esta relación. Ok, ahí tenemos la primera ecuación. Ecuación número 1. Eso se conoce con el nombre de E1, que sería ecuación 1. Ahí tenemos ecuación 1. Ahora nos vamos con la ecuación 2, porque hay más ecuaciones que plantear, según lo que observo acá. Dice, la distribución de alcohol entre las corrientes de cetona y agua está dada por la siguiente expresión. La siguiente expresión dice, aquí está. Masa de alcohol. ¿Cómo puedo poner masa de alcohol? Y más encima, bueno, aquí hay que aclarar algo, eso sí. Allí dice masa de alcohol partido por masa de acetona presente en la corriente 4. Eso significa el 4. Y eso va a ser igual a 0,25 por masa de alcohol partido por masa de agua en la corriente 3. ¿De dónde sale esto? Es parte de una relación empírica que lograron obtener y es un dato. Es como que le digan, ¿sabe qué? Va a ser arroz, 2 de agua, 1 de arroz. Ese es un dato. Ahí está dado. Entonces, esa información es dura y la tienen ustedes para poder resolver. Pero ahora la idea es que ustedes sean capaces de llevar esta verbalización a una ecuación, porque así no nos sirve. A nosotros nos interesa tener ecuaciones para poder resolver el ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decir, masa de alcohol. Primero, ¿es composición o es flujo? Cuando digo masa de alcohol. Ahí Composición. sería, Ahí tenemos composición, flujo. ¿Eh? ¿Será composición o es flujo? pero es flujo, profe, porque es masa. Es masa. Muy bien, buena deducción. Dado que dice que es masa de alcohol, el de arriba, estamos hablando masa de alcohol, es flujo. Entonces voy a poner flujo, porque es masa. Y ahora, ¿cómo pongo alcohol en la corriente 4? Alcohol en la corriente 4. Sería 1,4. 1,4. Muy bien, F14 o F14. Hasta ahí vamos perfecto. Y luego tengo que dividir eso por la masa de cetona. Nuevamente la pregunta, ¿masa de cetona es flujo o es composición? Flujo. Flujo, parto con F entonces. Cetona en la corriente 4. Cetona o acetona, lo mismo. 2,4. 2,4. 24. Exacto. Hasta ahí tenemos entonces F14 dividido por F24 va a ser igual a 0,25. Aquí nos faltaría un 0,25. 0,25. Y ahí tenemos que incorporar lo que dice la expresión. Entonces 0,25 por masa de alcohol en la corriente 3. Masa de alcohol. Vemos que es masa, entonces sabemos que es flujo. ¿Cómo sería alcohol en la corriente F1,3. F13? Muy bien, F13. Y ahora tenemos que preguntarnos de el flujo, porque nuevamente dice masa, así que flujo. Flujo de agua en la corriente 3. F33. F33. Y entonces, ahora sí, esta expresión, voy a poner el signo igual para que nos quede más clarito. Y quedaríamos con eso.
Sería ahí. Ahí está. F14 partido por F24 va a ser igual a 0,25 partido por F13, perdón, multiplicado por F13 dividido por F33. Y eso ¿Profe? constituye, ¿sí? La ecuación 2. ¿Sí? El número que está en paréntesis es la corriente, ¿cierto? En este caso el 4 y el 3, que está en la última línea del... Exactamente. Esa es Ah, la, ya. esa es la corriente. Muy bien. Buena Ok. Denise. Sí. Bueno, si nos vamos a la mecánica, partimos con la nomenclatura, la entendimos muy bien, le ponemos solamente números, se acaba, luego avanzamos con los datos, aprendiendo esto que cuando es flujo se pone F, cuando es composición se pone X, luego, después de la letra F o X, va el componente con el número y la corriente con su número, y ahí llegamos a poner todos los datos. Ya pusimos todos los datos y ya pusimos todas las restricciones. Lo que viene ahora es cálculo de los grados de libertad. Y con eso ya estaríamos ok. Entonces vamos a hacer los cálculos de grado de libertad en el siguiente. Los grados de libertad son BI, PM, BE y R. Y luego tengo los grados de libertad. BI corresponde al número de componentes presentes en cada corriente. Vamos a notar mejor. Número de componentes en cada corriente. Cada corriente. Número de componentes presente en cada corriente. Si nos vamos al ejercicio en que estamos, aquí hay que contar. Por eso les decía, solamente contamos. ¿Cuántos componentes tiene la corriente 1? 2. 2. Que sería la A y la K, o en este caso, el alcohol y la acetona. ¿Cuántos Y la tiene la acetona. corriente 2? 2 igual. 2. Ya llevamos 4. ¿Cuántos tiene la 3? 2. 2. Llevamos 6. Y finalmente rematamos con la última que también tiene 2. En total, entonces, Son 8. ¿cuántos componentes tenemos? 8. 8. Entonces el numerito lo vamos a poner acá. Tenemos 8. Balance masa. La definición del balance masa corresponde al número de ecuaciones independientes que se pueden hacer. ¿Y cómo se calcula? Contando. Número de componentes en el equipo. Aquí cuando tenemos un solo equipo, como es el caso en el que estamos, basta con mirar la nomenclatura. ¿Cuántos componentes hay en la nomenclatura? 3. 3. 3. Es. Entonces, el número de balances es 3. Ahora, si nos vamos al equipo, lo que uno tiene que contar es la cantidad de componentes que hay en el equipo. Si uno se pone a contar en el equipo, parte con la A acá, luego la K, ya llevo 2, voy a la 4, me salté a la 4, la A ya la conté, la K también, así que siguen siendo 2 componentes. Bajo a la 3, la A ya la conté, ahí me apareció uno nuevo, el W. Y ahí están los 3. ¿Vale? Esa es la forma de hacerlo. Pero cuando hay un solo equipo, mejor miro la nomenclatura y lo sé inmediatamente que son 3. Pero la forma de hacerlo cuando tengo más de un equipo, que lo vamos a hacer más adelante, ahí uno tiene que contar el número de componentes que están en el equipo. En este caso son solamente 3. Se cumple. BE significa variable especificada. S significa BE, variable especificada. ¿Y cómo se calcula? Como el número de datos. Número de datos. Y aquí hay que contar. Y como hay un solo equipo, uno mira los datos. ¿Cuántos datos tengo? 2. 2 también. Muy bien, 2. Entonces, acá y pongo 2 datos. Ahí ya voy con 2. ¿Cuáles serían los dos datos, profe? ¿Los porcentajes? Sí, los Disculpa. porcentajes. 40 y Ah, 40. ya. O la Ok. composición que hicimos acá, el X11 y el X12. Esos son los únicos 2 datos que tenemos. Y ahora nos vamos con la restricción. Y aquí lo que se hace es contar el número de restricciones. Bueno, número de restricciones. Aquí los números de restricciones, ¿cuántas son? Me voy a restricciones. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 2. 2. 2. Entonces, restricciones tengo también 2.
Y ahora aplicar la ecuación con la que partimos la clase, que es esta. GL va a ser igual a la resta de todo lo que hicimos anteriormente. O sea, esta ecuación la voy a poner acá. Ahí. Ahí está. Esa es la ecuación que vamos a ocupar. GL es igual a BI más... apareció esta cosa acá. Aquí lo he pegado en otro lado. Ahí. Y ahora sí. GL es igual a BI menos BM menos BE menos Sería 1. 1. Ya, la pregunta es, S1, ¿qué significa? Significa que la base es arbitraria. Hay que darse una base de cálculo. Muy bien, muy bien. Cuando GL es 1, sí se puede resolver, pero se tiene que uno dar una base de cálculo. Eso es lo que podemos llegar como conclusión.